Muy bien, hermanos, seguimos con nuestro tema de este mes, dar a Dios lo primero y lo mejor. Y esta semana, a partir del domingo que pasó, estuvimos reflexionando respecto de la fe como un requisito indispensable para dar a Dios lo primero y lo mejor. Estuvimos viendo el ejemplo de Abraham como un hombre cuya fe le llevó a entregar a Dios lo primero y lo mejor. Ahora yo quiero que veamos un episodio en la vida de un hombre de Dios que nos enseña que dar a Dios lo primero y lo mejor, hermanos, es un asunto de una decisión personal. Dar a Dios lo primero y lo mejor no es algo que va a suceder en nuestra vida de manera automática. No es algo que tú un día te vas a levantar y dices, bueno, mira, parece que hoy mi ánimo me va a llevar a dar a Dios lo primero y lo mejor. No, dar a Dios lo primero y lo mejor es una decisión. Ahora, todos los días usted y yo estamos tomando decisiones, ¿cierto? Todos los días usted está tomando decisiones. Algunas son fáciles de tomar, algunas son más complejas. No siempre se trata solamente de decidir entre melón o sandía, ¿verdad? Algunos para tomar decisiones usan la técnica de la margarita. Sí, no, y a la última, lo que salga, el último pétalo, eso deciden. Otros más acostumbran postergar las decisiones. Tienen que decidir algo, pero lo van dejando hasta el último momento cuando ya no hay más y tienen que tomar una decisión y entonces lo primero que deciden, ya. Otros toman las decisiones demasiado rápido. No piensan, no analizan y toman una decisión. Ya después nos estamos dando de golpes, ¿verdad? Porque nos apresuramos a decidir algo. Pero todos los días estamos tomando decisiones. Dar a Dios lo primero y lo mejor es un asunto de decisión. Y yo quiero decirte en esta mañana que debes tomar la decisión de dar a Dios lo primero y lo mejor. Por 3 razones. Y son las razones que vamos a estudiar. Ve conmigo entonces al libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Y vamos a leer los versículos 14 al 28. Josué, capítulo 24, versículos 14 al 28. ¿Tiene usted ya el pasaje? ¿Ven? Muy bien, vamos a leer entonces este pasaje. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, ustedes van a leer en la NBI desde sus Biblias o desde la pantalla. Si lo tienen en su Biblia, lea desde su Biblia. Perdón, yo NBI, ustedes la 60, la RBR 60. Ok, muy bien. Yo leo el 14, ustedes el 15, y al que le toque leer el 18, 28, pues lee el 28. ¿Bien? Dice así: por tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados, que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor para servir a otros dioses. El Señor expulsó expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre. Los destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes.
Y Josué les dijo una vez más: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí, sí lo somos, respondió toda la asamblea. El pueblo respondió: solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Y los registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Después de todo esto, Josué envió a todo el pueblo a sus respectivas propiedades. Dar a Dios lo primero y lo mejor es un asunto de decisión. En este pasaje, Josué está llevando al pueblo a que tome una decisión. Pero antes de hacerlo, él da una razón por la cual tiene el pueblo que tomar una decisión. A partir del versículo 1, en ese mismo capítulo 24, se nos dice que Josué empieza a narrar la historia del pueblo de Dios, empezando desde el patriarca Abraham, y les dice todas las cosas que Dios ha hecho. Les dice todos aquellos prodigios, aquellas promesas que Dios ha cumplido, aquellas maneras que Él ha intervenido en la historia del pueblo. Y llega al punto donde ahora les dice: Dios los formó a ustedes como pueblo, los trajo a su padre Abraham desde el otro lado del río Éufrates, llevó a nuestros padres, a las 12 tribus de Israel, a vivir como esclavos. Dios los rescató de ese lugar, ahora los está introduciendo a esta tierra. Y de alguna manera parece ser que Josué pone enfrente del pueblo las opciones y les dice: aquí está Dios, el Señor Todopoderoso. Si Él es Dios y quieren servirlo, decídanse hoy. Y aquí están los otros dioses. Si ustedes quieren seguir a esos dioses, también decídanlo hoy y síganlos a ellos. Dar a Dios lo primero y lo mejor, hermanos, es un asunto de decisión. Y esta decisión que nosotros tomemos, en primer lugar, hermanos, va a establecer nuestra identidad. Eso es lo que sucede. Cuando usted decide dar a Dios lo primero y lo mejor, está definiendo quién es usted. Este es el asunto. Usted está definiendo quién es. Josué le dice al pueblo, decidan a quién van a servir. Decídanse con quién se van a identificar. ¿Son el pueblo de Dios? Denle a Él lo primero y lo mejor. ¿Son el pueblo de aquellos otros dioses? Sírvanlos a ellos. Pero tomen una decisión. Uno de los problemas, hermanos, que nosotros de repente tenemos es que hacemos lo que Santiago dice. Como olas del mar somos llevados de un lado a otro y a veces nuestra vida no refleja una firme determinación de seguir al Señor. Un día estamos muy emocionados y seguimos al Señor. Otro día algo pasa y bueno, nos tomamos unas vacaciones. Y el otro día me levanto con muchas ganas y ahora sí, todo lo que tú digas, Señor. Bueno, lo que pasa es que algo pasó en mi vida. Está un poquito bajona y entonces... No, es un asunto de decisión. ¿Quién eres? El pueblo, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios siempre se identificaba como pueblo de Israel. Y Dios se identificaba con el pueblo también. Yo soy Jehová tu Dios. En varios pasajes encontramos esto. Yo soy Jehová tu Dios. El pueblo tenía que aceptar su identidad. Si ellos eran el pueblo liberado por Dios, entonces Jehová era su Dios. Entonces ellos eran el pueblo de Dios. Y si eran el pueblo de Dios, entonces estaban llamados a servirlo. Y a servirlo de una manera en la cual ellos entregaran a Dios lo primero y lo mejor de su vida. No hay nada más equivocado que pensar que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que solamente aquellos que tienen una relación personal con Cristo son hijos de Dios. Y aquí entre paréntesis, si tú no tienes una relación personal con Dios, yo te invito a que este día decidas
tener una relación personal con Dios, decidas pedirle a Cristo que venga a tu vida, que te salve, para que entonces adquieras tú la identidad de hijo de Dios. Con su famosa expresión, pero yo y mi casa serviremos al Señor, Josué tomó su posición al lado de Dios. Él dijo, yo no sé ustedes qué vayan a decidir, pero yo ya tomé mi decisión. Yo voy a servir a Dios. La decisión de Josué, su expresión, expresa su decisión de una forma clara y sin ambigüedades. No hay lugar a dudas acerca de con quién se identifica él y a quién está él dispuesto a servir. Eso es lo que le está diciendo al pueblo. Ustedes tienen que decidir de qué lado de la línea se van a parar. Josué pintó su raya. Y él dijo, pinto mi raya y de aquí estamos los buenos. Bueno, los que seguimos al Señor somos los buenos. ¿De qué lado te vas a parar tú? Tienes que decidir. Tienes que decidir de qué lado te vas a parar y a quién vas a servir. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres identificarte con Él? Entonces toma la decisión de darle a Él lo primero y lo mejor. Porque es un asunto de identidad. Hace un momento el hermano Víctor, ¿no?, nos hablaba acerca del Super Bowl. Yo dije, pues a lo mejor va a proponer que suspendamos alguna actividad para que nos vayamos a ver el Super Bowl. Yo dije, pues que lo proponga y ahorita a ver cómo hacemos para que sea aprobada esa moción. Pero es un asunto de servir a Dios y darle lo primero y lo mejor a Él. Es un asunto de decisión. Tú decides todos los días, estás enfrentando una decisión entre poner a Dios en primer lugar o cualquier otra cosa, pero es tu decisión. Sí implica fe, como vimos la vez pasada, pero también implica una parte de la voluntad. A veces nuestra mente y nuestro corazón parecieran estar cautivados por el Señor, pero no nuestra voluntad. A veces decimos que amamos al Señor, que es lo primero en nuestras vidas, pero nuestra voluntad no está entregada a Él. Y por lo tanto, nuestras decisiones reflejan quién está en primer lugar en nuestras vidas. Así de sencillo. Tus decisiones reflejan quién está en primer lugar en tu vida. Cuando se trata de elegir entre hacer la voluntad de Dios o hacer cualquier otra cosa, tu decisión refleja de qué lado estás parado. Por eso dar a Dios lo primero y lo mejor es un asunto de decisión. Porque tu decisión te va a dar identidad. Las decisiones que tomamos todos los días forman nuestra vida, nuestro carácter. Pero las decisiones que tomamos con respecto de Dios dan evidencia de quién somos nosotros. ¿Quieres dar a Dios lo primero y lo mejor? Decídete a hacerlo. Toma la decisión libre, voluntaria, personal. Este es otro asunto. Josué, él dijo, yo y mi casa. Bueno, aquí en la nueva versión ya lo traducen, ya ponen sintácticamente correctamente la frase. Mi familia y yo, ¿verdad? Porque así debe ser, sintácticamente debe ser mi familia y yo. Pero me gusta cómo traduce Reina Valera. Porque Reina Valera traduce yo y mi familia. Y me parece que es una expresión de fuerza. Porque en primer lugar es una decisión personal. Tú decides. Tú decides. Si Josué pudo haber dicho, yo decido, y si mi familia no quiere, pues yo sigo decidiendo que yo voy a servir al Señor. Y este es el punto. Muchas veces algunos de nosotros no entregamos a Dios lo primero y lo mejor, simple y sencillamente porque nos dejamos llevar por la presión familiar o la presión de grupo, como si otros fueran los encargados de tomar nuestras decisiones. Eso se ve claramente cuando tú, para excusarte de la manera en que vives, echas la culpa a los demás y dices, es que aquellos, es que él, es que ella. Por su causa yo decidí o hice o estoy haciendo esto. No es cierto, es tu decisión. A menos que no tengas tú la posibilidad de decidir por ti mismo. O sea, si alguien más está decidiendo por ti, pues hay un grave problema contigo porque entonces tú no tienes voluntad.
Pero obviamente, sí son tus decisiones. Entonces toma tú la decisión para que te identifiques con Dios. Dar a Dios lo primero y lo mejor es un asunto de decisión. Te sirve para afirmar tu identidad en Cristo. Segunda enseñanza. Dar a Dios lo primero y lo mejor es un asunto de decisión. Una decisión que da evidencia de tu compromiso. En mi familia lo decimos así. Los Pérez. Nunca decimos groserías. Así lo decimos. Obviamente, cuando usted me escucha decir alguna grosería, usted se da cuenta que no es así, ¿verdad? Los Pérez sí dicen groserías. Pero, ¿no le ha pasado de repente va la mamá a la escuela y le dicen, es que su hijo dijo una grosería? Oh, imposible. En mi familia no decimos groserías. O alguien dice por ahí, los Martínez nunca pedimos prestado. Perdón, ¿sí hay Martínez? Sí, sí hay Martínez, perdón. Pero dije algo bueno, ¿ves? Nunca piden prestado. Un apellido, hermanos, ayúdenme. Los Hernández, siempre pagamos nuestras deudas. Dije algo bueno. Ok, pero ¿qué estamos diciendo, hermanos? Cuando usted dice eso, no, es que en mi familia no somos así, en mi familia no acostumbramos eso. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que pertenecer a una familia compromete al miembro de la familia a vivir en un estatus, de una manera, de una forma, que hay cosas que en esa familia no se permiten por tradición, por valores, porque es parte de la naturaleza de la familia y la familia se define como una familia que siempre trabaja o que nunca insulta, cualquier cosa que define a la familia. Y entonces cualquier miembro de la familia está comprometido a vivir así, ¿cierto? Es lo mismo de lo que estamos hablando aquí. La decisión de dar a Dios lo primero y lo mejor manifiesta dónde está tu compromiso. Miren, dice el versículo 16, el pueblo respondió, eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor para servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros de la esclavitud. Él hizo grandes señales, grandes proezas. Nos protegió en el desierto. Ha expulsado a estas naciones. Por eso, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Lo que está diciendo el pueblo, hermanos, está expresando un compromiso de servir al Señor. Josué los ha instado a asegurarse de su identidad. Si ellos se identifican con Dios, entonces deben servirle con integridad y fidelidad. Es decir, deben servirle con compromiso. Este asunto tiene que ver con vivir de acuerdo a lo que decimos que somos. Pero muchas veces, nuestra vida, la vida que vivimos, no tiene nada que ver con lo que nosotros decimos que somos. 3 aspectos puedo encontrar yo en lo que el pueblo dijo. Nuestro compromiso con Dios es un asunto de fidelidad. En el versículo 16 ellos dicen, no abandonaremos a Dios para servir a otros dioses. Es un asunto de fidelidad. El compromiso manifiesta a quién eres fiel. Y otra vez, vuelvo al ejemplo del Super Bowl. ¿A quién eres fiel? Es más, un ejemplo de más años atrás y que entre nosotros fue de discusión. ¿Se acuerdan la final del Mundial? Fue una final mundial. Fue el partido de México contra Holanda. Era justo a las 12 del día. ¿Se acuerdan? Y como dice Pablo, que algunos de Chloe me informaron que dentro de la iglesia había quienes proponían que moviéramos el horario del culto o que definitivamente no tuviéramos culto. Bueno, ¿dónde está tu compromiso? Ese es el punto. No es que esté mal ver un partido de fútbol. Lo que pasa es que cuando tú decides entre una u otra cosa,
manifiestas el nivel de compromiso que tienes. Así de sencillo. Los que le vamos a los Pumas sufrimos cada 15 días, porque los Pumas juegan a las 12 del día. Y pues ni modo, tenemos que llegar nada más a ver resultados. Pero ¿dónde está tu compromiso? Ese es el asunto. Eso es lo que está diciendo, lo que el pueblo está manifestando. Queremos comprometernos. Es un asunto de gratitud. Ellos dicen, el Señor nuestro Dios nos sacó, nos protegió, ha expulsado a las naciones, nos ha entregado esta tierra. Por eso le vamos a servir, por eso nos comprometemos con Él. Es un asunto de gratitud. ¿Dónde está tu corazón? ¿A quién ama tu corazón? ¿Con quién tiene más gratitud tu corazón? ¿Con Dios? ¿O con quién? Este es el asunto. El problema es que a veces nuestra vida refleja que nuestro compromiso está con otras cosas. A veces nuestro compromiso está con las personas. A veces nuestro compromiso está con el trabajo. A veces nuestro compromiso está con nuestra comodidad antes que con Dios. Dar a Dios lo primero y lo mejor es un asunto de decisión, una decisión que refleja cuál es tu compromiso. La verdad es que no necesitamos andar pregonando a los cuatro vientos que amamos a Dios y estamos comprometidos con su obra. Se nota en nuestros actos. No tienes que decir. No tienes que decir, es que yo sí amo al Señor y estoy comprometido con Él. No, se nota en tu vida. La manera en que vives da la pauta para saber dónde está tu compromiso. Es una decisión. Decídete hoy, hermano. Decídete hoy a servir al Señor. Es un asunto de compromiso. Muchos años después de este evento, muchos años después, el profeta Elías va a llevar al pueblo al monte Carmelo. El pueblo ha abandonado al Señor. El altar de Dios está destruido, dice ahí el libro de Reyes. Y entonces Elías reta al pueblo. Si Jehová es el Señor, si Baal es Dios, sírvanlo a Él. Pero antes de decirles eso, les hace una pregunta. ¿Hasta cuándo estarán navegando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a decidirse finalmente a quién servir? ¿Hasta cuándo van a decidirse comprometerse con aquel que reconocen con Dios? Porque un rato están con Dios y un rato están con Baal. Y Elías dice, no, decídanse. ¿Con quién se van a comprometer? Es triste, pero muchas veces nosotros estamos en la misma situación. A veces seguimos a Dios y otras veces estamos sirviendo a Baal. Y no porque literalmente usted tenga un ídolo de Baal, sino porque hay cosas que de repente se vuelven más importantes para usted. Y sin embargo decimos que queremos dar a Dios lo primero y lo mejor. Por eso, la tercera enseñanza. Cuando yo estaba leyendo el texto, me desconcertó la actitud de Josué. Porque en el versículo 14, 15, él reta al pueblo a tomar una decisión a servir al Señor. En el versículo 16, 17, el pueblo dice, vamos a servir al Señor. O sea, deciden servir al Señor. Pero vean lo que dice en el versículo 19. Entonces Josué les dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor. Si yo hubiera estado ahí parado y hubiera dicho, a ver, Josué, ¿de qué se trata? Nos dices que nos decidamos a servir al Señor y cuando decimos, vamos a servir al Señor, nos sales con que ustedes no pueden. ¿Cuál es el asunto aquí? ¿De qué se trata entonces? ¿Podemos o no podemos? Vean lo que va a decir Josué. Ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre. Los destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes. Cuando yo estaba leyendo esto me acordé
del sermón de la semana pasada, cuando las bendiciones se convierten en maldiciones. Parece que Dios está interesado en que tú y yo reflexionemos que es un asunto grave. Decir que voy a servir al Señor, que quiero darle lo primero y lo mejor, pero luego que mi vida no manifieste esto. Es un asunto grave. Por eso es que Josué le dice al pueblo, miren, piénsenlo otra vez. Porque no van a poder. Porque son pecadores. Y son rebeldes. Y a lo mejor usted está pensando, bueno, sí, esos israelitas, porque de plano, la regaban a cada rato. Pero ¿sabe qué? Aplica a nuestra vida. No podemos comprometernos con Dios al 100%, no en nuestras fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque somos igual que los israelitas, pecadores y rebeldes. Pecadores y rebeldes. La declaración de Josué en el versículo 19 enfatiza la gravedad del compromiso del pueblo. No es una fe nominal, no es un compromiso superficial. Dar a Dios lo primero y lo mejor es una decisión que afecta todo aspecto de nuestro ser y nuestra personalidad. No se trata de que le demos a Dios lo primero y lo mejor solamente cuando estamos en el culto, sino en cualquier lugar. Tiene que ver con el aspecto más mínimo de nuestro comportamiento y con las acciones más simples que pudiéramos ejecutar. La historia posterior del pueblo nos muestra que no fueron capaces de mantener su compromiso. Su comportamiento negó lo que sus labios prometieron. Dar a Dios lo primero y lo mejor es una decisión. Es una decisión que va a determinar nuestro comportamiento. Ya he dicho esto antes, pero algunos de nosotros nos invitan a hacer tal o cual cosa o ir a tal o cual lugar. Y algunos hemos respondido, oh, no puedo, mi religión me lo prohíbe. Es más, algunos tienen más otras técnicas. Van a una fiesta y saben que les van a ofrecer algo de tomar y se llevan un botecito de pastillas. Y cuando les ofrecen, dicen, no puedo, estoy tomando medicamentos. Lo he visto en unas películas. No puedo hacerlo. Se enoja mi pastor. Si tú te has detenido a actuar de determinada manera, de una manera equivocada, felicidades. Pero qué mal si lo has hecho por estas razones. Porque tu religión te lo prohíbe. Porque no te vayan a ver los hermanos. Porque el pastor se puede enojar. No, esas no son nuestras razones. Las razones para vivir una vida que agrade al Señor es el Señor mismo. Es Él. No cualquier otra cosa. Él. Aquel con quien yo me identifico, yo me llamo a mí mismo hijo de Dios, pues debo vivir así, como hijo de Dios. No solamente como miembro de Verdad y Vida. Porque de repente no podría ser, no, es que como soy de Verdad y Vida, y los de Verdad y Vida no hacemos eso. No, nuestra identidad con Dios. Si soy de Dios, no debo hacer eso, no debo hablar eso, no debo pensar eso. Es mi comportamiento. Dar a Dios lo primero y lo mejor no es solamente un asunto de entregar cosas materiales. Es un asunto de vida. Es un asunto de una manera de vivir. Debemos entender que nuestra identidad pone límites a nuestro comportamiento. No porque tengamos prohibiciones, sino porque tenemos una manera de vivir, una forma en la cual debemos comportarnos, como lo que decimos ser hijos de Dios. Por eso el asunto de la identidad es importante. Tienes que identificarte a ti mismo primero con Dios, hacer un compromiso con Él y de esta manera entonces afectar tu comportamiento. Es lo que llamaríamos una ética cristiana, una manera de comportarnos.
esto se afecta por nuestra relación con Dios. Hay un autor que dice lo siguiente. El autor es J.I. Parker. En su libro El conocimiento del Dios Santo dice lo siguiente. La guía fundamental que nos da Dios para moldear nuestra vida, es decir, inculcar las convicciones, actitudes, ideales y valorizaciones básicas en términos de las cuales hemos de vivir, no es cuestión de impulsos internos. Es decir, no es que, es que yo siento, me late. ¿Cómo decidimos lo que es bueno y es malo? Cuando usted está enfrentando una situación y dice, y usted se pregunta, ¿esto será bueno o será malo? ¿Cómo lo determina? Le pregunta a su vecino, oye vecino, ¿esto que voy a hacer será bueno o será malo? Y el vecino dice, no, tú hazlo, está bien, échale ganas. ¿O cómo lo hace? Según Parker, no es cuestión de impulsos, no es algo que, es que siento así como que parece que esto es bueno. Me late, me nace. No es un asunto de eso. Dice Parker, es un asunto de la palabra de Dios. Él ya nos dijo en su palabra cuál es su carácter y cuál es su voluntad. Por lo tanto, yo debo vivir conforme al carácter y la voluntad de Dios. Por supuesto, el Espíritu Santo va a hacer una obra de iluminación en mí. Pero tampoco podemos esperar que sea el Espíritu Santo el que nos esté diciendo a cada instante qué hacer y qué no hacer. Porque ya está revelada la voluntad de Dios en su palabra. Cuando yo me identifico con Dios, cuando yo me comprometo con Él, entonces decido vivir de acuerdo a su voluntad. Dar a Dios lo primero y lo mejor es un asunto de decisión. Una decisión que afecta a nuestro comportamiento. En otras palabras, es la Biblia, en conjunto con nuestra comunión de Dios a través de su Santo Espíritu, lo que va a establecer en nuestras mentes y corazones los límites de nuestro comportamiento. Ahora, este es un asunto grave. Vean lo que dice Josué en el versículo 23. ¿Podrían leerlo, por favor? Yo estaba leyendo ese versículo porque es un momento de un reto para el pueblo de Israel. ¿Van a servir a Dios o no? Y ellos ya dijeron que sí van a servir a Dios. Josué les dice, miren, no van a poder porque son pecadores y rebeldes. Y ellos vuelven a insistir, sí podemos, sí queremos, sí lo vamos a hacer. Y entonces Josué lanza el reto y un asunto grave. Quiten entonces los dioses falsos que todavía andan cargando. Y este es el punto. Este pueblo quiere servir a Dios, pero todavía anda cargando dioses falsos. Porque eso es lo que dice el pasaje, ¿no? Quiten de entre ustedes. Desháganse, dice en la Nueva Versión Internacional, de los dioses ajenos que todavía conservan. Todavía los andan cargando. Por eso no pueden servir a Dios. Por eso no le pueden dar a Él lo primero y lo mejor, porque todavía andan cargando dioses falsos. Y vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. Es un asunto de arrepentimiento. Es un asunto de arrepentimiento. A lo mejor usted me va a decir, oye, pero yo no tengo dioses falsos. Y es verdad, a lo mejor usted en su casa no tiene altarcitos ni ese tipo de cosas. Pero no necesariamente estamos hablando de eso. Hay cosas en tu vida y en mi vida que pueden estar impidiendo que nosotros entreguemos a Dios lo primero y lo mejor. Josué dice, deshazte de esas cosas. Ahora, es muy amplio esto. Pueden haber 100 razones, como 100 personas hay aquí, diferentes. Porque tú y yo estamos batallando con cosas diferentes que nos están impidiendo entregar a Dios lo primero y lo mejor. Hay situaciones en nuestra vida que aún gobiernan nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Pero Josué dice,
Desháganse de eso. Quítenlo de en medio de ustedes. Así es que el llamado es a que tú hagas una reflexión respecto de tu vida. ¿Qué cosas aún estás cargando y llevando contigo que no te permiten entregar a Dios lo primero y lo mejor? ¿Qué cosas todavía en tu vida? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué cosas sigues cargando que te impiden darle a Dios lo primero y lo mejor? Es un asunto grave. No podemos decir que queremos dar a Dios lo primero y lo mejor poniéndolo como el primer lugar en nuestras vidas si aún andamos cargando cosas de la vida pasada. Si aún en nuestro comportamiento siguen rigiendo situaciones que ya debimos haber resuelto. Si aún en nuestro corazón seguimos cargando rencores que ya debieron haber sido desalojados. Si aún en nuestra vida no hemos sido capaces de otorgar el perdón que ya debimos haber dado. Si aún en nuestra vida seguimos dando lugar a los deseos que deberíamos ya haber puesto bajo el control del Espíritu de Dios. Es un asunto grave. Por eso es que Josué le dice al pueblo, no van a poder. Aunque ustedes quieran servir al Señor, no van a poder. Aunque quieran darle a Dios lo primero y lo mejor, no van a poder, porque siguen cargando a sus dioses falsos. Y Dios, dice el versículo 19, es un Dios santo y celoso. Dios, cuando ve tu vida y ve que no está comprometida, cuando ve que tu comportamiento no refleja sus normas, su conducta, su carácter, Él tiene que reaccionar contra eso. Él tiene que reaccionar contra eso, porque Él no quiere que vivas así. Por eso tú y yo debemos tomar una decisión. Dar a Dios lo primero y lo mejor es un asunto de decisión. ¿Qué vas a decidir tú? Es como si Josué en esta mañana nos estuviera diciendo, ¿a quién van a servir? ¿De qué lado te vas a parar? ¿A quién vas a seguir? ¿Con quién te vas a comprometer? ¿Cómo quién te vas a comportar? El relato cierra de la siguiente manera. El pueblo respondió, solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Josué ya les dijo, quiten los dioses ajenos. Y el pueblo reafirma, sí, vamos a servir solamente a Dios. Quiero entender que sí quitaron los dioses ajenos. Porque dijeron eso. 25, y esto es algo interesante. Aquel mismo día, Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo, en Siquén, les dio preceptos y normas y los registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces le dijo a todo el pueblo, esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que ustedes digan falsedades contra su Dios. Y este es el desafío final, hermanos. El desafío a vivir una vida consagrada a Dios, haciendo un pacto con Él. Pero es un asunto personal. Es un asunto personal. Tú decides si quieres identificarte con Dios. Tú decides si quieres comprometerte con Él. Tú decides si quieres que tu comportamiento refleje que para ti Dios está en primer lugar y que quieres entregarle a Él lo primero y lo mejor. Es un asunto de decisión. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que hagas esa decisión. Reflexiona respecto de tu vida. Y a lo mejor como este pueblo, aún andas cargando dioses ajenos contigo. La exhortación de Josué es, déjalos.
Deshazte de ellos y sirve al Señor. Y en esta mañana yo te invito a que puedas tomar la decisión de consagrar tu vida a Dios. Y que hagas un pacto con Él. No conmigo, no con la iglesia, con Él. Y que le digas que así como Él ha bendecido tu vida, así como Él ha derramado bienes, bendiciones a ti, así como Él ha guiado tu vida, así como Él te ha cuidado durante todo este tiempo, tú quieres responder a Él en compromiso. Y quieres hacer un pacto con Él de entregarle a Él lo primero y lo mejor de tu vida. Pero al hacerlo, que consideres esto. Mientras tú no te deshagas del pecado y de las cosas que están afectando tu vida, no vas a poder. Y como dice aquí, como ha dicho Josué, o bueno, no lo dijo, pero creo que si lo hubiera dicho estaría muy bien. Mejor no hagas el pacto. Porque dice él, hablando a los israelitas, le dijo, aquella piedra iba a servir de testigo si ellos estaban haciendo algo de manera falsa. Hoy no tenemos una piedra a la cual pongamos como testigo. Pero el Espíritu Santo de Dios, que está dentro de ti, Él va a testificar contra ti. Si acaso tu compromiso con Dios no es sincero. ¿Quieres hacer ese pacto? ¿Quieres consagrar tu vida a Dios? ¿Quieres decirle, Señor, hoy quiero tomar la decisión de entregarte a ti lo primero y lo mejor? Hoy quiero decirte que tú ocupas el primer lugar en mi vida. Pero no solamente quiero decirlo, sino quiero que me ayudes, que me fortalezcas, que me sostengas para que esto sea evidente en mi vida. Quiero hacer un compromiso contigo. ¿Quieres hacerlo? Díselo a Dios en oración. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Y así, con los ojos cerrados, habla con Dios. Tal vez desde que tú le conoces como tu Señor y Salvador, has tenido flaquezas, debilidades. Has arrastrado situaciones que no te han dejado, no te han permitido entregar a Dios todo lo que tú eres. Pero hoy es un buen día. Aquel día Josué llamó a los israelitas a tomar una decisión. Y hoy esa misma palabra nos llama a cada uno de nosotros. Decide hoy. ¿Quieres entregar a Dios lo primero y lo mejor de tu vida? ¿Quieres identificarte con Dios como su hijo? ¿Quieres comprometerte con Él? ¿Quieres que tu comportamiento refleje quién es tu Dios? Decídete hoy a consagrar tu vida al Señor. Haz un pacto con Él. Tú quieres tomar esta decisión. Yo quiero orar por ti. Así es que te pido que ahí en tu lugar, si tú quieres tomar esta decisión, te pongas de pie.